Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un nuevo día, una nueva videocrítica a la carta, nuevo vídeo a la carta que nos ha pedido en esta ocasión el amigo Fernando, al que le damos las gracias de corazón y que nos ha hecho revisar una película complicada de conseguir. Yo sé que tengo el DVD, pero de hecho la diferencia normalmente es que cuando veo las películas en DVD las suelo ver en la habitación de allí, por eso se quedan allí, y cuando las veo en Blu-ray las veo aquí en la tele grande, porque no tengo pantalla, no tengo reproductor de Blu-ray en la habitación donde trabajo. Y aquí, que es donde hacemos los directos y demás. Y aquí, evidentemente, tengo el reproductor 4K y Blu-ray en la tele grande. Y suelo variar las distribuciones dependiendo de cómo tenga el formato. Es una película que quiero conseguir en Blu-ray, pero está descatalogada, se puede conseguir en Inglaterra, y a ver cuándo puedo conseguirla. Aquí la editó Paramount en su momento, pero está descatalogada en Blu-ray. Yo sé que tengo el DVD por ahí perdido, y de hecho no es el DVD español, es el DVD de Reino Unido, que me compré en un viaje a Londres, creo que en un CEX, si no recuerdo mal, y he podido revisionarlo estos días. Recuerdo que es una película, si no recuerdo mal, es del año... O sea, llegó a los premios y demás, porque fue una película que tuvo 3 nominaciones a los Oscar, entre ellas una para Philip Seymour Hoffman, pero creo que fue la última antes de fallecer, un par de años después. Creo que fue el año de Argo, que fue en 2012, cuando se estrenó la película, y con lo cual llegó a los Oscar en enero, febrero, sería febrero de 2013, o marzo de 2013, y que es una película que me parece, de Paul Thomas Anderson, escrita y dirigida por él, que me parece fascinante, pero, y aquí creo que voy a discrepar con muchísima gente, porque no me parece la mejor película de Paul Thomas Anderson. De hecho, me parece la más... solo estoy, que a algunos les molesta que tenga dermatitis, de verdad solo estoy peinando un poco, que he visto que tenía aquí la salita del Capitán América, y es debido al confinamiento que tenía que haber pasado por la peluquería ya. Perdonadme, estaba peinándome un poco las canas, que ya peino demasiadas. Lo dicho, que es una película que tiene un muy buen recorrido entre los seguidores del director y entre los aficionados al cine. De hecho, creo que de AV Club, el club de audiovisuales, que es esta web norteamericana tan conocida, la colocó como la mejor película de la mitad de la década, de 2010 a 2015, y sé que a mucha gente le parece, si no la mejor, una de las mejores películas de Paul Thomas Anderson. A mí no. A mí me parece muy buena película, pero me parece que está por debajo, un punto considerable por debajo de tanto Pozos de ambición como El hilo invisible. Paul Thomas Anderson decía no hace mucho que era su mejor película, que él la consideraba su gran obra maestra y tal. No quiero yo enmendarle la plana, porque es su niño y es su bebé y él lo querrá mucho y todo eso, pero no es su mejor película. Sigo creyendo que Pozos de ambición es una película mucho más impactante, mucho más cínica y mucho más... A ver, él siempre mencionaba que la película le influyó para hacer, una de las películas más le influyó para hacer esto, y que tomó piezas de todas partes, fue Let There Be Light, que es una de las últimas películas de John Huston. Curiosamente, hoy hemos estado discutiendo de John Huston. Un documental que dirigió sobre la gente que volvía de la guerra, sobre un grupo de soldados de la Segunda Guerra Mundial que habían venido con traumas y con problemas psicológicos muy graves, que es lo que le sucede al personaje Freddy Wells, al personaje del protagonista, que es ni más ni menos que Joaquín Phoenix. Si os parece bien, fijaros, creo que esta es, curiosamente lo que os decía, esta que está inspirada en John Huston, es mucho menos John Huston que Pozos de ambición, que me parece mucho más John Huston, mucho más cínica, mucho más trágica y mucho más dura que esta, que al final es un relato de un hombre que ha perdido el norte, que ha perdido su sentido de la vida, que no tiene motivos por los que vivir. Un tipo que es un alcohólico, que es violento, que tiene estrés postraumático, evidentemente, y se ve en la película. Otra cosa es que no sepan tratarle por lo que estábamos en esa época viviendo. Estamos hablando de una película que toma un personaje desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 50. Creo que en 1950 es cuando conoce al otro gran personaje de la película, que es el de Philip Seymour Hoffman, que es el maestro
de Master, el maestro del título, y a partir de ahí empiezan a cambiar las cosas en su vida de forma muy importante. Sí es verdad que tiene ese toque amargo, aunque es una película, de nuevo, vamos a decirlo claro, como siempre lo decimos, spoilers, va a haber spoilers por todo este vídeo, o sea, no digan luego que no les hemos advertido, porque va a haber spoilers, muchos, todos, posiblemente más de los necesarios, pero estamos haciendo un análisis 8 años después de una película que no vio mucha gente, sí es verdad, pero que deberían ver. Sí es verdad que aunque no esté a la altura para mí de Pozos de Ambición, es una película que deberían ver, mucho. Y como siempre digo, es una película, en este caso, si tengo que darme, serían 4 estrellas y media. Las 5 estrellas se las doy a Pozos de Ambición, no a esta película, porque está a un pelín. Y es por varios motivos. Primero, lo dicho, creo que es más optimista que Pozos de Ambición. Creo que tiene un final más abierto a la esperanza, a la recuperación, a la sanación, al cerrar heridas, cosa que Pozos de Ambición no. Y El hilo invisible tampoco, porque El hilo invisible es muy puñetera. Creo que es una película con un ritmo más cansino, y no me refiero con cansino, me refiero con agotador para el espectador, lo cual hace que sea más difícil de ver, y más difícil de ver normalmente hace que muchos espectadores se salgan de la película. Y no me refiero al público normal, de a pie, que quiera ver Fast and Furious, y que por eso no va a ver The Master. No, me refiero al público cinéfilo también. Me refiero a que tiene un ritmo de arrastrar los pies, que sí es verdad que aquí sí, y en esta sí encuentro ciertas cosas que la pueden equiparar al cine de Malick, en cierta medida. Es la más Malick de las películas de Paul Thomas Anderson. Esto lo digo porque también lo comentamos con mi compañero Juan Payán, que habían comparado alguien me había comparado en redes sociales a Malick con Anderson, y me decía que por el ritmo cansino y por esto. Yo el ritmo cansino a esta sí se lo veo. Cansino me refiero a ese ritmo de arrastrar pies, conscientemente, de ir arrastrando los pies, porque todo es una brega, una lucha para el personaje, una lucha titánica, un esfuerzo monumental por salir adelante, y por estar hundido en ese fango de la depresión y del estrés postraumático al que se enfrenta el personaje. Y es una lucha también para el espectador, pero eso hace que sea muy difícil acceder a la película. Cuesta mucho entrar. Y aunque llega a la media hora la marca que le pusieron, que le puso el propio director, de decir, mira, a la media hora tiene que pasar esto, que es donde va a estar el giro y donde vamos a empezar a vivir la película. Porque si no, no voy a conseguir atrapar a la audiencia. Y es cuando llega lo del barco y demás. Chicos, media hora. Hay películas que duran 90 minutos, media hora es tarde para atrapar al público. Hay otras formas, quiero decir, para que me entendáis, la escena del inicio de la playa es una escena alargada que no muestra más de lo que me muestra luego en el barco. Cuando están en la playa y hace lo de con la muñeca, con la figura de arena de la sirena o de esto que están haciendo de la chica con los pechos y tal, que sube encima, empieza a montarle y luego sale masturbándose allí él solo como un mono. No me enseña más que lo que me estaba enseñando cuando está hablando con el psicólogo luego cuando llegan a tierra, o cuando están bebiéndose el etanol de los misiles, robando el etanol de los misiles para hacer bebida. Que es algo que le contaba al parecer le contaba Jason Robards a varios directores, le había contado que era una experiencia real. Y es algo verídico, que cogían el alcohol, el etanol de los misiles, de los torpedos, para hacer su caldo, este brebaje tan curioso que era ese líquido, que era el combustible del torpedo, por así decirlo, con zumo de frutas, lo cual es tremendamente destructivo. Y así acaba envenenando a uno de los trabajadores del campo con los que trabaja cuando se huye de Nueva York para dedicarse a recoger repollos. Allí en el campo, el personaje de Freddy, que no encuentra su lugar y no es capaz de encontrar su sitio porque es un tipo que ha perdido el rumbo y ha perdido
no solo su lugar en el mundo, sino la sensación de que sea un hombre. Intento explicarme. Hay un momento en el que él cuenta su historia pasada con la chica, con su novia, y lo vemos en esa regresión hipnótica del maestro, y vemos cómo fue su romance y cómo la dijo adiós y cómo se fue a trabajar en la Armada y a trabajar para el ejército en la Segunda Guerra Mundial como marino, y cómo nunca volvió a casa, nunca regresó a casa porque no está completo, no es un hombre completo. Él se siente roto, dañado, destrozado, aunque lo niegue continuamente. Él es un juguete roto, en el sentido de un soldado destrozado por dentro, y a lo mejor no vio demasiado en la guerra, pero es todo el estrés de haber vivido la guerra lo que le lleva a esa situación a la que cuando todo sucede ya no va a volver a por ella. No se atreve a volver a por ella. Pese a que le prometió regresar, él no se atreve, porque está roto y está sin completar. Y es en ese momento cuando, después de la guerra, después de volver a casa por fin, con la rendición japonesa, por fin vuelven a casa, por fin se reencuentra y tiene un trabajo medianamente decente, que es el de fotógrafo en un centro comercial, en unas grandes galerías, y lo pierde peleándose con el tipo espantoso y abominable, pero al que le trata como si fuera un animal, aunque hay un par de guantazos bien dados ahí. Fijaos en cómo está rodada esa escena y en el uso del color blanco del fondo, de ese tono casi de inmaculada perfección, y ese instrumento, ese elemento disonante totalmente, que es el personaje de Joaquín Phoenix, que es Freddy Wells ahí metido. Y muy importante también entender ese paso, esa huida, porque no comete ningún crimen realmente brutal, que no vaya a saldarse con, bueno, pues me voy. No, se va, o sea, huye lo más lejos posible, por así decirlo, e intenta huir de todo ello y se refugia como recolector de repollos. Está recogiendo allí o coliflores, no me acuerdo exactamente lo que son, pero está recogiendo allí plantas, o sea, y sigue haciendo esto porque él no tiene un rumbo, no tiene un lugar, y sigue dedicándose a eso, a emborracharse con el matarratas literalmente ese, y envenenar a un compañero de trabajo, y a irse a acabar en ese barco en el que está The Master, que es el título de la película y que creo que toca de refilón siempre el tema del culto, el tema de la secta, que es la secta esta de la causa. Es un The Cause que es... A ver, evidentemente nadie duda dónde está el foco. Es la Iglesia de la Cienciología. Lo sabemos. El propio Paul Thomas Anderson lo admitió y lo ha dicho, dice, es la Iglesia. De hecho, lo curioso es que la película empezó a trabajar en ella, en el guión, como en el año 2000, al tiempo al que estaba dirigiendo, acababa de dirigir a Tom Cruise en Magnolia, y le enseñó, porque tenía muy buena relación con Tom Cruise, y le enseñó, por respeto, la película terminada. Y al parecer Tom Cruise se enfadó un poquito. Solo un poquito. No sé por qué puede haberse enfadado. No es que trate de forma irrespetuosa el papel de la cienciología o la secta, sino que hay un momento en el que el hijo, interpretado por Jesse Plemons, le dice a Freddy Wells, a Joaquín Phoenix, le dice lo de mi padre se lo ha inventado todo, y yo lo sé, mi padre se lo ha inventado todo, nada de esto es real, se lo está inventando, así que esto es una mierda, o sea, ya te lo digo yo, ¿qué voy a hacer yo aquí? Que es algo que al parecer con Ron Hubbard, con Hubbard en la cienciología, los hijos habían hecho, y eso al parecer molestó bastante a Tom Cruise, aunque el resultado de la discusión, dicen que son amigos todavía, y el resultado de la discusión no ha salido nunca. Nunca han dicho a qué término llegó esa discusión, ni cómo acabó la relación entre ellos dos, pero en el preestreno de la película, Paul Thomas Anderson lo comentaba, que había enseñado la película y que habían discutido, que no estaba de acuerdo con todo, y luego algunas cosillas parece ser que han trascendido, pero pese a todo no da una imagen ni distorsionada ni dañina de la cienciología en sí, da una imagen de un grupo, de una secta que intenta ayudar a los que participan en ella, intenta curarles, pero claro,
Es que para los problemas que tiene este personaje necesitas a la psicología y la psiquiatría. Y lo que hace el maestro, lo que hace este hombre, es convertirle en un perro. Le dicen cuándo tiene que sentarse, cuándo tiene que levantarse, cuándo tiene que hablar, cuándo tiene que moverse. Le dicen todo. No hagas eso, no hagas no sé qué, no bebas más, eres violento. Hay un momento en el que dicen, habría que matarlo como un perro rabioso. Es que lo convierten, lo moldean en un perro, no le curan del daño que tiene dentro, lo subyugan, tanto a él como ese trauma. ¿Por qué? Porque esa secta no puede sustituir a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la que no es medicina, que es la psicología. No puede curar un trauma, una secta. Puede subyugarlo y puede hacerle encontrar, porque utiliza elementos de la psicología, evidentemente, porque el personaje es muy listo y es un tipo con una forma de conquistar a la gente maravillosa, con una verborrea increíble, que sabe lo que decir justo en el momento adecuado, sabe cómo presentarlo, sabe cómo explicarlo, sabe cómo vender el producto que está vendiendo, y sabe cómo crear una expectación entre la gente que le rodea para que le apoyen y para que le den dinero, evidentemente, y para conquistar a la gente, para tener ese tipo de vida que seguramente lo que busca, y el personaje así parece demostrarlo, es ayudar. Él quiere ayudar, pero a lo mejor los métodos no son los adecuados porque no siguen la medicina tradicional o las cosas que pueden ayudar realmente. La película no ataca despiadadamente eso, lo muestra y te dice... Mira, hay un riesgo de esta gente, pero no es mala gente. No, podía haber sido muy descarnada, muy violentamente descarnada contra esa gente, contra los cultos, contra las sectas, y no lo hace. Podría haber sido un ataque frontal, podría haber mostrado bajezas, podría haber mostrado... Y no, es gente normal, es un tipo que se emborracha, es un tipo que cuando termina la primera sesión con... Las dos primeras sesiones que hace seguidas con Freddy, le dice, bueno, vamos a bebernos el mejunje tú y yo, y ya está, ya te hemos terminado por hoy. Pero claro, eso impresiona a un alma rota, a un personaje tan roto como el de Freddy, que no es capaz de ver que está siendo reprogramado. Está siendo reprogramado para aceptar unas verdades y unos hechos que no son tales. Entonces, mi problema con la película en ese sentido es que no llega a profundizar en el elemento secta culto y tampoco llega a profundizar en el dolor de Freddy. No llega a mostrarme todo lo roto que Freddy está, no llego a verlo, porque no termina de decidirse entre si la secta es buena o mala. Creo que el propio director está fascinado por este culto y por el maestro, por The Master, y no es capaz de ver más allá de eso. Me explico. La figura importante, la figura creo que es reveladora, la figura que creo que es maravillosa para entender toda la película, es la de la mujer del maestro, que es Amy Adams. El personaje de Amy Adams creo que define esa manipulación, ese tono ya más posesivo, más poderoso, es esa mujer que dice, habría que hay que echarlo, matarlo, lo que sea, esto es un bicho malo, esto no puede ser parte de nosotros. Es el auténtico poder de la sombra. La escena de cuando, después de la fiesta con las chicas desnudas y tal, y todo el despelote que hay allí, la escena en la que coge a su marido, que está frente al espejo, y le empieza a masturbar. Y está adquiriendo la posición de poder absoluta en la que él está rendido a sus pies y él no hace nada y le dice que sí a todo, simplemente porque ella le está masturbando. Y ella tiene todo el poder. Y fijaos, aparte de la determinación brutal de Adams y el talento enorme que tiene como actriz, fijaos en cómo termina esa escena, aparte de la iluminación, fijaos en el uso de la toalla y fijaos en el que tú te planteas en ese momento si esa mujer está con el personaje de Philip Seymour Hoffman por amor o por poder. Y realmente es por poder, porque ella misma se lo está explicando en esa escena. Por poder, no me importa lo que hagas, siempre que yo no me entere. Siempre que nadie de los que conocemos se entere. O sea, no le importa que él se acueste con otras, mientras que no la avergüence. No le importa que se acueste con otras, con otros o con otros. Da igual que sea
quien sea, da igual, no me importa, pero que yo no me entere. Es más, que no se entere nadie de los que conocemos. Y no es porque ella vaya a tener un ataque de cuernos, no, es porque eso haría que la posición de poder de él, esa figura casi deificada en la que se convierte, perdería peso, perdería fuerza. Y ella se lo dice, tenemos una misión. Nosotros estamos escribiendo el libro 2. Estamos escribiendo el libro 2. Ojo, tenemos una misión. Se lo está explicando. No es que ¿qué van a pensar de mí? No es, si la lías, todo lo que estamos haciendo pierde peso. No tiene sentido. Y hay que cuidar a este sujeto, que tiene el momento explosivo en la escena de la cárcel, cuando les detienen, ya están en la casa de Laura Dern, les detienen y en ese momento que sale a defenderlo, pero que sale a defender Freddy ante la policía al maestro, les llevan a la cárcel, por cierto, en un edificio histórico, y aparece la taza del váter, se la cargó realmente, era una taza del váter real, se la carga Joaquín Phoenix, que dice que ni quería ni sabía que se podía romper, dice que no esperaba que se rompiese, para nada, pero que sí muestra esa explosión final de ira en la que ya es el punto de no retorno, o le salvamos o le perdemos del todo. Y es cuando comienza la reprogramación en serio. Y si os dais cuenta son elementos muy de reprogramación, porque fijaos la perogrullada que promete. Regresión, no vamos a hacer una regresión a tu infancia, no, viaje en el tiempo. ¿A quién eras? Olores del pasado. ¿A quién eras hace 500 vidas? ¿Quién eras cuando el mundo estaba en pañales? ¿Quién eras cuando el hombre caminaba por primera vez por la tierra? ¿Quién eras en la Francia de la Revolución Francesa? ¿Quién eras en la Inglaterra de la Revolución Industrial? Si hueles cosas... Y está en esto que, claro, cuando uno de los... en la casa esta neoyorquina le plantea el asunto y empieza a hablar todo casi científico, y llega una persona y dice, ¿pero qué está usted diciendo? Pero Dios, pero es que no tiene ningún sentido. Y el otro empieza a gritar y tal, y dice, pero si me está dando la razón, no me está dando ningún argumento para que crea. Es que si usted ya ha hecho su cabeza, las pirámides existen aunque usted y yo no las hayamos visto. Y dice, ya, pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no se puede. Científicamente es imposible. Y el otro sigue, pero atacándole, insultándole. Que es cuando te das cuenta de lo que es un líder de una secta de este estilo. No tiene una posición real de superioridad porque todo lo que está haciendo es vender humo. Y está en esa escena de la gran sociedad, de la alta sociedad, en la que de repente le desmontan el chiringuito y se viene abajo. Y se convierte en un matón gritón, sin control sobre lo que está diciendo, que es una de las mejores escenas de Philip Seymour Hoffman, y no por la explosión de ira, sino fijaos cuando explota de ira y le dice de todo al otro tipo, fijaos cuando vuelve como en sí, se da cuenta de dónde está y delante de quién está. Y pide como disculpas y dice, ostras, la hemos liado. La hemos cagado bastante fuertemente. Y luego acaban, debido a ese momento, acaban en la cárcel, porque el personaje Freddy se toma la justicia por su cuenta y le pegan una paliza al sujeto. Este es un tipo que solo sabe resolver las cosas con violencia. Su única forma de relacionarse con el mundo que le rodea es la violencia, porque es un tipo violento y es un tipo que está tan roto por dentro que no sabe lidiar con las emociones de otra forma. Y nos lo demuestra continuamente. Hasta que a partir de ahí, a partir de los sucesos, como hemos dicho, que llevan a la cárcel y a la escena de la cárcel, por favor, fijaos cómo está planificada la escena de la cárcel, cómo está partida en dos, para que veamos a los dos personajes juntos pero separados por ese muro. Nos lleva a esa sensación de aislamiento del personaje Freddy Wells, pero también de intento de acercamiento por parte del otro, y ese muro interpuesto entre los dos que Freddy tendrá que eliminar si quiere salvarse. Eso es lo que le han dicho. Otra cosa es que sea verdad o no. Luego todo ello nos lleva a ese momento en el que, cuando ya lo han reprogramado, cuando ya parece libre, cuando ya parece que ya la violencia la ha dejado, cuando ya parece un tipo cansado, que ya la provocación no le somete, tiene ese nuevo arrebato de ira con el tipo este, el que transcribe la historia, y le pega una paliza en mitad de la calle. Y él mismo se da cuenta de que no le han arreglado nada.
Y es cuando en la escena de la motocicleta se escapa, huye. Huye hacia las montañas. Huye y cumple lo que por fin tiene que hacer si quiere curarse, que es primero enfrentarse a los fantasmas del pasado. Entonces vuelve al pueblo para descubrir que la persona de la que está enamorado hace 3 años que se ha casado con otro. Y tiene esa charla maravillosa con la madre diciéndole lo de, pero oiga, pero sigue siendo tan feo como cuando éramos jóvenes. Él sigue siendo tan feo. Tienen 2 niños o niñas, 2 niños. ¿Quieres que tengo la dirección? ¿Quieres mandar una carta? No, ¿qué voy a hacer yo mandar una carta? Sí. Es por fin cuando el personaje asume su lugar, pero te das cuenta en el siguiente momento, que es cuando le preguntan por la familia y él no sabe si ni siquiera se ha ido a visitarla y miente y dice, sí, están todos bien. Y en la siguiente escena, que es cuando tiene la escena de sexo con la chica esta, te estás dando cuenta de que ya es parte, ahora sí que ya es parte del culto, ya no hay vuelta atrás, ya le han convertido, porque tiene ese momento en el que empieza a contar continuamente, empieza a decirle a la chica, cierra los ojos, di tu nombre, no, tu nombre completo, otra vez, y ya no hay, porque tiene su nuevo hogar, y es donde está el camino a la esperanza, porque cuando él vuelve, es aceptado y se da cuenta de que tiene un hogar, que tiene una localización donde estar y un sitio donde al que pertenece, un lugar de pertenencia, nuevo lugar de pertenencia. Lo cual es una pena para el personaje, pero es un punto de esperanza, decir, bueno, todavía tiene redención, este personaje tiene salvación. El mayor problema, quizás, que para mí el que le encuentro es que podría haber sido tremendamente más cínica, más ácida y más puñetera en ese final. Y podía haber tenido un ritmo que permitiera acceder a más espectadores también. Creo que Joaquín Phoenix hace un papel fantástico. Creo que hay cosas del Joker que ya están en este personaje. En su estrés postraumático, en su viaje a la locura. Creo que hay cosas del Joker. Fijaos en cómo se encorva. Fijaos en cómo la escena igual la escena de la masturbación en la playa, lo que mejor tiene es cómo se encorva él. Cómo está encorvado, ese físico casi deforme en algunos momentos, esa boca que no puede abrir un trozo de parte de la boca, que veo así un poco entre dientes y demás. Eso con goma se sujetaba un trozo para poderse hablar por un lado, porque quería tener esa parálisis, por así decirlo, del personaje, y quería aprovecharlo para definirlo en gran medida, aunque luego le pusieron placas de hierro y todo, y fue bastante incómodo, porque las placas le cortaban la mejilla por dentro. Bueno, las cosas que hace un actor como Joaquin Phoenix, que está absolutamente loco, entre comillas, para meterse en el papel hasta tal forma y fondo de transformarse por completo física y emocionalmente en Freddy Wells, en el viaje de este hombre sumido en una secta que ¿cómo lo definimos? Una secta que va de buen rollo. Quizá el problema es que por ejemplo, está Rami Malek por ahí y no aprovechan a Rami Malek del todo. Está Jesse Plemons, y Jesse Plemons tiene 2, que hace de hijo, y tiene 2 o 3 escenas, la de la cena en Nueva York, la charla en el porche, que es muy importante, cuando revela la verdad. Pero no aprovechan a Jesse Plemons, que podía haber tenido mucho más peso en la película y en la historia, y que creo que podía haber aportado más. No por longitud, que de nuevo creo que alguna de las sesiones podían habérsela ahorrado. Podían haber recortado por ahí para añadir momentos con lo otro. Sobre todo por eso, porque desaprovecha un par de personajes un poco, para mi gusto, sobre todo por la calidad de los actores, y porque creo que tenía en sus manos ser mucho más cínica, mucho más hija de una hiena, mucho más dañina, mucho más dolorosa. Una película que podía haber sido tremendamente John Huston, y que es en quien se inspira, según él mismo, pero que acaba teniendo lo que decíamos también, fijaos lo que decíamos, cómo enfoca Malick la espiritualidad con esa necesidad de ascender, de trascender a algo, a un poder superior que nos ha dado vida, y cómo Paul Thomas Anderson, que es mucho más descreído, lo toma como un culto, como una secta que intenta vendernos la espiritualidad, no la divinidad, no, la espiritualidad como algo de mercancía, que se puede pasar de uno a otro y vendernos y hacernos aceptar como si fuera
como si fuera eso, como si fuera una simple mercancía. Y es la mayor diferencia, porque tiene una fotografía cuidadísima. Es una película que se rodó en 65 milímetros. Al parecer no se rodaba en 65 milímetros con esas cámaras y esa película desde Kenneth Branagh en el 96, creo que fue, con... ay, por Dios, no me sale ahora el título. Por favor, con Hamlet, creo que fue, si no recuerdo mal. Y son, eran bastantes años de uno a otro, pero fijaos en la necesidad que tiene el director de contar la película en 65 milímetros para mantener un estilo visual, una fotografía y un look en la ropa, en el vestuario, que recordase a una época, pero también a las fotos que se hacían en esa época. Y de ahí también ese papel de fotógrafo que tiene al principio. Tanto en los colores como en las personalidades. Son personalidades un poco apagadas, porque las pasiones van por dentro y las explosiones de ira suceden así, son mucho más efectivas. Y las explosiones de todo, de emociones, son más efectivas cuando son personajes que son como un pato. Parecen calmados por fuera, pero por debajo están moviendo las patas a una velocidad increíble. Y te dan un aspecto de calma y de control y el look visual de ese aspecto. Pero fijaos dónde hacen por ejemplo, dentro del barco, dentro del yate, donde hace la sesión. La hace abajo, en las entrañas, ocultos de la luz del día y demás, ocultos de ojos sospechosos, ocultos de todo. Está muy bien trazado eso, es muy inteligente la película, es muy cercana a la hora de presentarnos a Freddy Wells, pero quizá es demasiado calculadora. Demasiado medida, demasiado distante, demasiado... Es que es eso, le falta ese cinismo que tenía Pozos de Ambición, para mí, personalmente. Y creo que Magnolia, por algún momento. Creo que le falla en el final. Y es algo que a veces, Magnolia también tiene un final muy peculiar. Y es algo que a veces le pasa a Anderson, que no termina de rematar alguna de sus películas. Me pasa lo mismo con Punch and Drag Love, cuyo final me dejó diciendo, pues muy bien, con tu pan te lo comas. Me parece que me has dejado una película a la mitad, a medio hacer, cuando en realidad la tenías ahí. Pero no me dejes la peli a la mitad. Déjamela más abierta, más cerrada, pero no me la dejes a la mitad. Y creo que le pasa en Magnolia con lo de... Bueno, no quiero hacer spoilers de ninguna de ellas. Y creo que le pasa en esta. Que el final no es tan redondo como el de Pozos de Ambición. Que será todo lo tramposo que queramos muchas veces, pero que es perfecto para definir el viaje, el círculo que cierra el personaje, de dónde viene, a dónde va y cómo termina. Y aquí me deja no sé, como una sensación casi de... Bueno, pues no ha salido mal del todo la cosa, ¿no? Podía haber ido peor. Y creo que eso es un pequeño problema para la película. No un defecto. No un defecto. No lo entendamos como defecto o como defecto como tal, sino como no es tan perfecta o tan buena como podía haber llegado a ser. Si hubiera pulido ese aspecto, si hubiera sido más puñetera, y esos detallitos, ya os digo que es una película que roza el sobresaliente, que son 4 estrellas y media seguramente, que está ahí en el 8,5, en el 9 si queréis, pero que le falta ese último empuje, ese terminar de aprovechar a estos personajes, que sean algo más que giros narrativos. El personaje de Rami Malek parece que está ahí puesto por el ayuntamiento para que la mujer, que es la hija del maestro del personaje Philip Seymour Hoffman, esté en capriche con él. Bueno, vale. El personaje de Laura Dern parece que está puesto igual por el ayuntamiento. No aprovechas a Laura Dern, lo cual debería ser pecado, penado por ley. Creo que ahí está la clave, en esos personajillos que no son del todo aprovechados con esos actores y que no termina de darle un cierre conexo a lo que parece es una historia bastante puñetera y bastante ácida y bastante cínica, pero luego el final no termina de ser cínico, no termina de ser todo lo macabro que yo creo que pedía la historia. Toda la mala leche que pedía la historia y que no me oiga mi compañero, que Billy Wilder le habría dado. No, que los finales felices eran de Billy Wilder. El crepúsculo de los dioses. Tiene un final tan feliz, es tan feliz como acaba esa película, acaba tan bien para todos. El gran carnaval acaba tan bien para todo el mundo en esa película.
Es broma, evidentemente, ¿eh? Haced caso a lo que os diga el Tito Payán, que sabe mucho más que yo, y yo no tengo ningún problema porque no tengo ego, o sí tengo ego, pero no para estas cosas, no tengo ego para no reconocer lo que sabe perfectamente, que sabe muchísimo más de cine que yo, tiene muchísima más experiencia y es, y esto lo digo de corazón, el mejor periodista que tenemos en este país de cine. Punto. Punto. O sea que haced caso de lo que haga el Tito Payán. Otra cosa es que luego nos peleamos él y yo, porque los dos somos muy cabezones y nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien. Dicho lo cual, eso es lo que creo de la película. Ya os digo, 4 estrellitas y media para mí, peliculón, pero... es eso, la comparo con Pozos de Ambición y me queda un pelín más coja con Pozos de Ambición o Querido Invisible, que es así que está por ahí arriba. Nada más que decir, agradecerle a Fernando, que sé que le gusta mucho el cine de Paul Thomas Anderson, porque nos ha pedido, fue quien nos pidió Pozos de Ambición, es quien nos ha pedido esta película, y creo que tengo otra pendiente de Paul Thomas Anderson con él, así que espero que no haberle decepcionado demasiado diciéndole esto. De nuevo, esto es una crítica sobre la película, no sobre si a mí me gusta o no me gusta, ¿vale? Que el otro día hubo alguna confusión con eso. No se trata de si a mí me gusta o me disgusta, se trata de que yo os dé mi opinión de la forma más profesional y aséptica posible sobre lo que es esta película, mi modesto entender, cinematográficamente. Y eso es lo que intento, y eso es lo que he querido hacer en este vídeo, y eso es lo que intentamos hacer en todos los vídeos. Intentar que os lo paséis bien oyéndonos, que os lo paséis bien viéndonos, y que intentamos no ponernos en un púlpito, sino dar nuestra opinión desde un punto de vista lo más profesional posible. De verdad os lo prometo, que esa es siempre nuestra intención con estos vídeos. Así que ya sabéis, le dais el like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Fernando, gracias, de verdad. Gracias por la película, por pedirnos varias más y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.